Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, el Club de las Transiciones. Hoy no vengo con un tutorial ni una lista de tips. Hoy vengo a contarte una historia que, quién sabe, quizás te resuene muy cerca. Ponte cómodo, prepara una bebida y escucha. Esta es la historia de Rafael. Rafael no es ningún superhéroe, ni un gurú de la vida. Es una persona como tú o como yo, brillante, trabajador y con ideas geniales. Pero últimamente, Rafael sentía que su cerebro era como una madeja de lana gigante y enredadísima, ¿sabes? De esas que intentas desenredar y cada vez se ponen peor, llenas de nudos y que no sabes ni por dónde empezar a tirar. Tenía 1000 proyectos, oportunidades llamando a su puerta, cosas que quería hacer, pero paralizada. Se sentaba frente al ordenador con su libreta y era como si las ideas se volvieran borrosas. Las prioridades invisibles y un montón de debería hacer esto o tal vez aquello flotaran a su alrededor sin agarradera. Sentía que tenía las respuestas en alguna parte de su cabeza, pero estaban tan sepultadas bajo capas de confusión y mucho ruido mental. Pero ¿alguna vez te has sentido así? Con la cabeza llena de ideas, de cosas por hacer, de preocupaciones, pero sin saber por dónde exactamente empezar a desenredar ese lío. Como si la claridad fuera un tesoro escondido y no encontraras el mapa. Rafael lo intentó todo por su cuenta. Hizo listas que solo se hacían más largas. Intentó meditar y se frustraba porque su mente no paraba. Habló con amigos que le daban consejos contradictorios y lo confundían más. Daba vueltas y vueltas sobre el mismo punto, sintiéndose cada vez más pequeño ante la magnitud de su propio lío. El tiempo pasaba, las oportunidades seguían ahí, pero él, quieto, atascado en el barro de la indecisión y la sobrecarga mental, empezó a dudar de sus propias capacidades, a pensar que tal vez no era tan listo como creía, o que simplemente no servía para manejar tantas cosas a la vez. La energía se le iba en pensar en el problema, en lugar de avanzar en la solución. ¿Cuántas veces hemos pensado que solo necesitamos pensar más para resolver algo? Cuando en realidad solo nos enredamos más, dándole vueltas al mismo nudo y una y otra vez. Es como intentar apagar un incendio echándole más leña, ¿verdad? Un día, agotado de la frustración, Rafael se topó con algo diferente. No era otro artículo que decía organiza tu tiempo o piensa positivo. Era algo que hablaba de hacer las preguntas correctas. De mirar el problema no dentro del remolino, sino desde afuera. Al principio fue escéptico. ¿Preguntas? Él ya se hacía 1000 preguntas al día. Y eso era parte del problema. Pero algo hizo clic. Decidió probar, aunque fuera por desesperación. Buscó a alguien que supiera hacer preguntas correctas. Y ahí empezó el cambio. No era una persona que le diera las respuestas, eso lo tenía clarísimo, sino alguien que, con una calma sorprendente y una curiosidad genuina, empezó a guiarlo. Le hacía preguntas que al principio parecían simples, casi tontas, pero que le obligaban a mirar su madeja desde algunos ángulos distintos. Por ejemplo, Rafael, si tuvieras una varita mágica y solo pudieras desenredar un pequeño trozo hoy, ¿cuál sería? Y viene otra. De todas esas ideas y proyectos, ¿cuál te roba más energía solo de pensarlo? Y si no hubiera miedo al fracaso, ¿qué es lo primero que harías, Rafael? Rafa, ¿qué es lo más importante para ti en este momento, aunque parezca insignificante para los demás?
Al principio Rafael seguía un poco aturdido, pero a medida que respondía, como por arte de magia o más bien por arte de las preguntas bien hechas, los nudos empezaron a aflojarse. No se desenredaron solos, claro que no, pero él empezó a ver cómo tirar de cada hilo sin romperlo. Se dio cuenta de que no tenía que abordar el lío completo de golpe. Podía empezar por un pequeño proyecto que le ilusionaba más. Descubrió que una de sus grandes preocupaciones venía de querer complacer a otros, no a sí mismo. Identificó que lo que parecía un nudo gigante eran en realidad 2 o 3 nudos más pequeños que podía abordar por separado. Y uno se pregunta, ¿será que la respuesta a nuestros mayores enredos no está en buscar una solución compleja, sino en encontrar la pregunta simple que nos abra la puerta? De repente, lo que antes era un caos empezó a tener forma. No una forma perfecta, pero sí una forma manejable. Rafael empezó a ver los hilos de colores de su madeja. Este hilo es el proyecto X. Este otro es la preocupación Y. Y este es el sueño Z. Y lo más importante, empezó a ver el camino para empezar a desenredar hilo por hilo. Rafael no se convirtió en una persona perfectamente organizada de la noche a la mañana, seamos realistas. Pero recuperó algo muchísimo más valioso: la claridad. Sabía dónde estaba, a dónde quería ir, al menos en el siguiente paso. Y lo más importante, sabía cómo empezar a moverse. La madeja seguía ahí, sí, pero ahora no la veía como una prisión, sino como un desafío abordable. Tenía una herramienta poderosa, la capacidad de hacerse o de buscar ayuda para que le hagan las preguntas correctas. Empezó con ese pequeño trozo que le ilusionaba. Luego abordó la preocupación que le quitaba energía. Y paso a paso, con tropiezos y avances, la madeja se fue desenredando. Lentamente, al principio. Luego con más fluidez. Ya no sentía que su cerebro era un campo de batalla, sino un espacio donde las ideas podían ordenarse y las respuestas podían encontrarse. ¿No es increíble cómo a veces estamos tan cerca de la respuesta, pero necesitamos una mirada externa? ¿Un espejo en forma de pregunta para poder verla? ¿Cómo a veces la solución ya está dentro de nosotros, esperando ser liberada por la pregunta adecuada? Reduzcamos la historia de a una moraleja de este evento en la vida de Rafael. Es que a veces, cuando estamos más perdidos y abrumados, la solución no está en buscar la respuesta afuera o en pensar más fuerte, sino en aprender a hacer las preguntas correctas, a nosotros mismos o con ayuda, para encontrar nuestras propias respuestas, las que ya están adentro, esperando ordenarse. La experiencia de Rafael ilustra poderosamente el valor de aquella disciplina dada en llamarse coaching. Y no es que el coach tenga la varita mágica o te dé el camino. El coaching es una estrategia de manejo de situaciones complejas, un arte de hacer preguntas poderosas y escuchar activamente para que tú descubras tu propia claridad y tus propias soluciones. Es como tener un guía experto que, en lugar de darte el pez, te enseña a pescar en las aguas a veces turbias de tu propia mente. Es una herramienta increíble para desenredar esas madejas de lana mentales que todos en algún momento tenemos. Así que si te sientes como Rafael, con la cabeza hecha un lío, abrumado por decisiones o proyectos o simplemente sin saber por dónde empezar, respira. La claridad no siempre llega pensando más fuerte. A veces llega haciendo una pausa y preguntándote algo diferente. A veces llega hablando con alguien que sepa cómo guiar ese proceso de descubrimiento interno. Tu madeja de lana mental puede ser desenredada. Las preguntas útiles están ahí dentro.
esperando ser encontradas. No tienes que hacerlo solo. Y si esta historia te resonó, si has vivido algo parecido, o si tienes tu propia historia de cómo encontraste claridad en medio del caos, me encantaría leerte en los comentarios. Comparte tu experiencia, tus transiciones personales, esos momentos en los que te sientes atascado y cómo lograste avanzar. O si aún estás buscando cómo hacerlo, este espacio es para eso, para aprender juntos y darnos cuenta de que no estamos solos en estos desafíos. Si necesitas compartir o tienes preguntas sobre cómo empezar a desenredar tu propia madeja, déjalo abajo. Te leemos y te respondemos. Gracias por escuchar la historia de hoy. Suscríbete al canal, dale like y comparte. Y nos vemos en el próximo video. ¿Listo para seguir explorando juntos este increíble camino del desarrollo personal? Un abrazo grande. ¿Recuerdas a Rafael y su madeja de nana mental? Esa sensación de tener la cabeza hecha un lío, de buscar respuestas sin encontrarlas, de sentirte abrumado. Si te suena familiar, tenemos algo para ti. Se llama SET, Servicio de Entrenamiento Fundamental para la Familia. Nuestra misión es simple pero poderosa: ayudarte a aliviar tus cargas y encontrar paz y control. No dándote respuestas, sino ayudándote a ver tus circunstancias desde una perspectiva totalmente nueva. Es ese darse cuenta que lo cambia todo. A través de sesiones personalizadas basadas en tu situación y haciendo las preguntas adecuadas, te guiamos para que desenredes tu propia madeja. ¿Qué ganarías con SEF? Claridad real donde antes había caos. Paz interior al entender y aceptar tu situación. Un renovado sentido de control sobre tu vida. La capacidad de encontrar tus propias respuestas. ¿Listo para dejar de dar vueltas y empezar a encontrar tu darse cuenta? No tienes que enfrentar tus desafíos solo. Contacta hoy mismo a SEF y da el primer paso para desenredar tu madeja y recuperar tu paz. Escribe "necesito más información" en los comentarios.